Hola, entonces les voy a hablar de mi RAE, que es describir el proceso técnico de un legrado y sus posibles complicaciones generadas por el procedimiento quirúrgico. Entonces, la información la saqué de Williams, que me parece que tenía imágenes muy buenas, pero en este artículo de Aptitude me parece que eran como más descriptivos en el procedimiento, si lo quieren revisar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero de qué es un legrado, después cuáles son sus indicaciones, cómo es el procedimiento como tal, qué complicaciones pueden surgir de este y al final la relación con el caso. Entonces, importante saber qué es un legrado. Es un procedimiento que se realiza para raspar y recolectar tejido del interior del útero. Entonces, es importante saber que no es solamente para el aborto, pero también es un procedimiento que se utiliza como diagnóstico. Entonces, como que tiene tanto indicaciones ginecológicas como obstétricas, que sería pues el aborto. Se necesita hacer una dilatación del cuello uterino para permitir el paso de los instrumentos hacia el útero. De lo contrario, uno puede lesionar el cuello uterino, que de ahí surgirían algunas complicaciones. Y el legrado como tal es el raspado de las paredes del útero. En el caso del aborto, entonces tocaría realizar la dilatación del cuello uterino para así poder realizar el legrado y así evacuar el producto de la gestación raspando pues con la legra. Y esto se puede hacer de dos formas, con una legra cortante, que ya les voy a explicar cómo funciona, o con una legra por succión, que es la más frecuente de todas, que es un instrumento que al pasarlo por el útero va aspirando los productos de la gestación. Importante saber que las complicaciones aumentan después del primer trimestre, por lo cual se recomienda que es un procedimiento que debe realizarse antes de la semana 14 a 15. Indicaciones, como les dije, tienen muchas porque es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, pues en este caso nos interesan las indicaciones obstétricas, que entonces serían un aborto incompleto, un embarazo no embrionado, retención de restos placentarios, un aborto provocado o un embarazo ectópico. El procedimiento, entonces, lo primero que tenemos que hacer es como un examen físico en el que hacemos una exploración bimanual, y esto es para determinar el tamaño y la posición del útero. Entonces, lo que normalmente encontraríamos, o pues más frecuente encontraríamos, es un útero en anteversión, pero también se podría encontrar en retroversión y en retroversoflexión. Esto es importante porque hay algunas complicaciones que están más asociadas a un útero en retroversión. Después de haber identificado entonces la posición del útero, limpiamos la zona en la que vamos a estar trabajando, que pues en este caso sería el cuello uterino con una solución yodada, y también el perine, la vulva y la vagina con soluciones asépticas. Después de eso debemos como despejar la zona para poder tener una buena visualización del útero y del cuello uterino. Esto se hace sujetando el labio cervical anterior, que sería este de acá, y se puede hacer con una pinza de dientes como aparece en esta imagen, o con estos ring forceps, que son estos que están abajo, y estos se considera que son más suaves y es para pacientes con tendencia a laceraciones o hemorragia, porque la pinza de dientes, como se ve en la imagen, es más probable que pueda lesionar el cuello. Después de eso aplicamos el anestésico local. Entonces en Williams decía que eran 5 mililitros de lidocaína al 1 o 2% al lado de las inserciones de los ligamentos uterosacros, donde se sitúa el plexo de Frankenhauser. Esto es importante porque el plexo de Frankenhauser es el encargado de inervar útero, trompas, ovarios y cuello. Entonces es aquí donde queremos generar el bloqueo para evitarle dolor a la paciente. UpToDate difería de Williams y decía que era mejor utilizar cloroprocaína al 1% por su seguridad, ya que su metabolismo es más rápido y por ende tenía menos riesgo de toxicidad con el fármaco. Además de esto, puede agregarse vasopresina al anestésico local para disminuir la hemorragia. Entonces en esta imagen vemos el ligamento útero rectouterino, que es el mismo útero sacro, y entonces uno mira que acá en estos lados son las dos inserciones y es aquí donde uno pondría el anestésico local porque ahí es donde queda el plexo de Frankenhauser. Posteriormente se lleva a cabo la dilatación, entonces
cómo hacer la dilatación depende de qué tanto se necesite dilatar. Si uno necesita dilatar menos de 9 milímetros, que es normalmente los embarazos que son antes de la semana 14 y 15, se hace una dilatación mecánica. Pero después de esta semana puede que se necesite dilatar más y en este caso sería una dilatación osmótica que toma más tiempo y se hace como con otras formas que ya vamos a ver. Entonces, en caso de que tengamos que dilatar menos de 9 milímetros, se hace de forma mecánica y puede hacerse con los dilatadores de Hegar o Pratt y se hace hasta que uno calcule que se puede introducir una cánula de succión del diámetro pues necesario. Se introduce con el índice y el pulgar, descansando el cuarto y el quinto dedo en el periné y glúteos. Entonces, tiene que ser de esta forma específica para que así uno no utilice tanta fuerza al momento de manejar la cánula y así evitar el riesgo de perforación del útero, porque si lo manejas solo con dos dedos es menos posible como que uno haga mucha fuerza al aspirar el contenido del útero. Y algo que leí que decían Williams es que uno debe dilatar hasta un diámetro en milímetros equivalente a la edad gestacional. O sea, no es exacto, pero puede ser un aproximado. Entonces esto fue lo que les dije. Con dos dedos vamos a sujetar el dilatador y los otros dos dedos van a estar descansando en el periné y en los glúteos para así poder manejar mejor la dilatación. Y si necesito dilatar más de 9 milímetros, entonces utilizo los dilatadores osmóticos, que es la laminaria. La laminaria es una alga que tiene una propiedad y es que absorbe el agua. Entonces, cómo funcionan estos dilatadores es que uno los introduce y a medida que van absorbiendo el agua del cuello, entonces se van engrosando y así es como se logra la dilatación. Esto se demora más tiempo, entonces uno tiene que comenzar a hacerlo desde un par de horas antes del procedimiento quirúrgico. Después uno debe elegir la cánula de succión, entonces hay dos factores que se deben tener en cuenta, que si es muy pequeña es probable que uno pueda dejar tejido intrauterino en el posoperatorio y si es muy grande entonces hay riesgo de lesionar el cuello uterino y producir más dolor en la paciente. Entonces la idea es encontrar el tamaño intermedio para que no dejemos restos adentro de la paciente, pero que tampoco la hagamos sufrir tanto durante el procedimiento. Antes de introducirla, entonces debemos medir la profundidad y la inclinación del útero y eso se hace a través de un histerómetro. Entonces uno introduce este instrumento en el útero y aquí le va diciendo qué tan profundo es y así uno mira qué tanto debe introducir la cánula de aspiración. Después de esto, uno introduce la cánula, entonces la idea es que uno primero llegue al fondo con la cánula de aspiración y después la pase por todo el útero para asegurarse que no queden productos de la gestación dentro. Entonces, esta es la cánula, se maneja de la misma forma que el dilatador, entonces dos dedos y los otros descansando en el periné y pues los glúteos. Y acá uno primero llega hasta el fondo del útero y ya después aspira el resto del útero y después sí se saca la cánula. Después de haber realizado la aspiración con la cánula, entonces se introduce una legra para asegurarse que no hayan quedado fragmentos placentarios o fetales dentro del útero. Entonces es importante saber que hay dos tipos de legra, una que va a ser más afilada y una que va a ser redonda que va a lesionar menos el endometrio. Entonces esto es importante porque hay legrados en los que no se utiliza la aspiración, sino que solamente se utiliza la legra. Y la legra que se utiliza es la cortante, que es esta afilada, porque puede llegar a capas más profundas del endometrio, entonces ella sola puede extraer todos los productos de la gestación. Mientras que esta que tiene una punta más redonda, se utiliza es para, después de la aspiración, confirmar que no haya quedado nada dentro. Entonces, lo que les había dicho ya, entonces la cortante es para el legrado sin necesidad de succión en el primer trimestre. Y la más redonda es para legrados en el segundo trimestre o después del legrado por succión. Después de esto, entonces, es importante tener en cuenta como si son embarazos mayores a 16 semanas, porque lo que les acabo de explicar es para embarazos de menos de 14 a 15 semanas. Si es mayor de 16, entonces se debe extraer el feto por partes y se hace esto con una pinza de Soffer o pues algún otro instrumento destructivo. Entonces estas pinzas lo que hacen es que uno las introduce en el útero y va sacando como parte por parte del feto.
Importante tener en cuenta que la probabilidad de complicaciones aumenta porque el feto y la placenta son más grandes, pero las paredes uterinas son más delgadas, entonces como la probabilidad de perforar el útero es mucho mayor. Y este es un resumen del procedimiento. Entonces, primero examinamos el útero, el tamaño y la posición, limpiamos el área en la que vamos a trabajar, sujetamos el labio cervical anterior para obtener una buena exposición, aplicamos el anestésico local, dilatamos, elegimos la cánula de succión adecuada, medimos la profundidad del útero y después sí introducimos la cánula y por último revisamos con la legra redonda si quedan restos fetales o placentarios dentro del útero. Y estos son puntos claves para disminuir la morbilidad durante el procedimiento. Entonces, dilatar adecuadamente el cuello uterino antes de intentar extraer los productos de la concepción. Y sí, porque si no hemos dilatado bien el cuello uterino, es muy probable que lo lesionemos y puede que la mujer llegue a necesitar hasta suturas por esa lesión. Introducir los instrumentos y manejarlos sin fuerza para así evitar cualquier riesgo de perforación uterina y extraer todos los tejidos para que no cause una infección posoperatoria. Complicaciones. Entonces, la perforación uterina es la más frecuente de todas y depende tanto de la habilidad del médico como de la posición del útero, porque es mucho más probable en úteros que se encuentran en retroversión. Es accidental si no se utilizó la fuerza, porque pues esa habilidad del médico, si digamos utiliza los instrumentos con mucha fuerza, entonces al introducir la cánula, la introducí con mucha fuerza hasta el fondo y por ende lo perforé. Pero pues si no fue este el caso, entonces es más probable que haya sido accidental. Esta perforación, si es pequeña, puede llegar a observarse, pues, o sea, uno la puede ver. Y estas perforaciones pequeñas suelen ocurrir cuando uno está midiendo la profundidad del útero con el histerómetro o está utilizando un dilatador estrecho. También pueden ocurrir lesiones cervicales como resultado del trauma durante el legrado o por la dilatación. Es frecuente que suceda cuando hay tracción excesiva de la pinza que sujeta el labio cervical anterior. Como es la pinza de dientes, es más probable que se lesione y como es probable que uno sin querer pues lo haga como para obtener una mejor visualización del cuello uterino y del útero como tal. ¿Cómo se trata? Con presión directa, con solución de subsulfato férrico y cauterizando o en casos severos suturando si la lesión que yo provoqué involucra la rama cervical de la arteria uterina y cómo prevenirlo no utilizando tanta fuerza durante el procedimiento. Ya después, las otras son muchísimo más raras, entonces pueden haber lesiones intraabdominales si la paciente tiene algún defecto uterino que me comunique la cavidad uterina con la peritoneal. En este caso, pues, no sé, de pronto una fístula, uno puede llegar a introducir instrumentos por ahí y pues esto pues nos podría generar peritonitis o septicemia si no lo diagnostico al minuto o pues en el momento. Si ya me doy cuenta que introduje sin querer los instrumentos a la cavidad peritoneal, entonces debo realizar una laparotomía para examinar la cavidad. Y si considero como médico que no fue tan grave, puede hacerse de forma laparoscópica. También pueden haber insuficiencias cervicouterinas o sinequias uterinas, que sinequias es lo mismo que las adherencias. Y eso es importante porque el 90% de los casos de enfermedad adhesiva intrauterina severa están asociados con el legrado. Entonces eso es casi que el 100% de los casos de esta enfermedad. Coagulopatías es demasiado rara, pero puede ocurrir durante el procedimiento por un consumo repentino de plaquetas que puede llegar a ser letal. Cuidados posoperatorios, entonces luego del procedimiento la paciente puede presentar cólicos durante 1 o 2 días, por lo cual se recomienda el uso de AINES o también puede presentar sangrado ligero por varios días, que también es normal. Y estos son los signos de alarma por los cuales la paciente tendría que volver a consultar. Entonces, fiebre, porque sería un signo pues, de infección posoperatoria, cólicos mayores de 48 horas, dolor que aumentan progresivamente en intensidad, sangrado abundante y persistente y flujo vaginal de mal olor, también porque sería un signo de una infección posoperatoria. Y la relación con el caso, entonces, a pesar de que ambas tenían la indicación para un legrado uterino, importante que una de las pacientes lo solicitó a las 12 semanas, pero realmente nunca se llevó a cabo por problemas del sistema, pero sí tenía una de las indicaciones obstétricas que ya vimos. Y
En la otra paciente se le realizó de forma correcta alrededor de la semana 13 de gestación. Y esto también es importante porque si es la semana 13 quiere decir que tenía mucho menos riesgo de complicaciones como la perforación uterina, ya todas las que vimos.